Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Alberto Bucci, director tecnológico de Jolt. Os voy a contar un poco la historia de la empresa, porque creo que en este contexto tiene mucho sentido poner un poco el roadmap de lo que fue constituir la startup. Todo empezó cuando, bueno, yo originalmente soy italiano. Me mudé aquí en Tarragona en 2017. Empecé trabajando en ISIC, en el grupo de profesor Julio Lloré, que hoy en día también es cofundador de la empresa. Y nada, teníamos esta tecnología de producción de electrodos. Voy a explicar un poco más en detalle qué es esto. En ese momento no sabíamos qué era la tecnología, pero sí que veíamos potencial. Fue entonces que decidimos de acudir a la parte de transferencia de tecnología, el catéter ISIC, donde incubamos el proyecto, sacamos una patente de esto y luego, a través de varias etapas, entre las cuales programa de aceleración de Collider, conseguimos constituir la empresa. Pues, ¿por qué montar una startup? Esta es una pregunta a la que tuve que contestarme a mí mismo antes y luego a los inversores cuando decidimos crear la empresa, porque básicamente veíamos que teníamos algo muy novedoso que podía tener sentido llevar al mercado. De hecho, eso ha sido siempre el focus principal de la empresa, o sea, cómo esta está orientada, cómo esta está enfocada al mercado para que podamos dar soluciones reales que se puedan implantar en la estrategia de lo que llamamos transición energética, porque veamos mucho valor, porque nosotros podemos aportar valor a nivel de I+D, porque tenemos esta fuerte vocación de I+D, y porque hacemos mucha innovación continuamente. De hecho, tenemos una patente y otras están en fase bueno, se están haciendo, porque podemos ofrecer soluciones a medida para los customers, y esto porque nos permite la tecnología ser muy flexibles, podemos expandirnos hacia más verticales y también porque tenemos un know-how muy especializado, es decir, yo como químico, en nuestro grupo de investigación, somos todos químicos, tienen un conocimiento muy especializado, muy enfocado, que puede realmente solucionar los problemas de los que hacen los electrolizadores. Bueno, no estoy aquí contándoos qué es el hidrógeno verde porque, bueno, supongo que todo el mundo está muy concienciado con la importancia de ese tema. Lo que yo quería remarcar es que simplemente hay una oportunidad muy grande debido al hecho que hay mucha inversión y que el reto que nos hemos puesto con el Green Deal y tal es extremadamente ambicioso, muy optimista casi. Pero hoy en día el hidrógeno sigue siendo demasiado caro. Ahora, para solucionar este problema no hay una forma sencilla, pero seguramente la respuesta tiene que ser tecnológica. No podemos pensar de hacer una cosa tan grande como la revolución energética, la transición a un modelo más verde, sin apoyarnos en tecnologías. Y por eso, me ha gustado mucho lo que se ha dicho antes, hay que encontrar un encaje entre los centros de investigación muy cañeros, muy potentes que tenemos y las empresas. Y un poco la startup está en este mundo, entre estos dos universos que son la investigación básica y la aplicación industrial. Ahora, para daros una idea de lo que hacemos, siempre me gusta presentar esta diapositiva porque para hacer hidrógeno verde necesitamos, por un lado, el agua, evidentemente, energía renovable, entonces el sol o el viento, pero todo esto se necesita para alimentar el electrolizador. Cuando vamos a ver qué es un electrolizador, esto no es nada más que una serie de pilas electroquímicas que de toda la vida se constituyen de un separador y dos electrodos. Pues estos electrodos ánodo y cátodo son lo que hacemos nosotros. Nosotros no entramos en la ingeniería del dispositivo, somos químicos. Nosotros sabemos de materiales, sabemos de catálisis. Y esto es algo que a veces falta en los OEMs, los que hacen el dispositivo. Ahora, imaginaros que un electrodo sea una superficie de una malla plana, normalmente muy delgadita, muy grande, puede ser hasta 2 o 3 metros de diámetro. Lo instalamos en el electrolizador
ponemos a operar el electrolizador y al cabo de poco ese electrolizador muere ahí. ¿Por qué? Porque estamos pasando muchísima corriente, muchísimo potencial, por una superficie que se va oxidando y al final acaba destrozándose. Entonces nosotros tenemos que recubrir esa superficie para mejorar no solo la eficiencia, o sea, hacerlo más catalítico, sino también la estabilidad. Otra cosa que es muy importante, que es justo donde deberían entrar las tecnologías novedosas, es el tema del escalado, porque casi toda la literatura científica habla de performance, un poquito de estabilidad, aunque bueno, la estabilidad no es un parámetro intrínseco, depende de cómo se opera el electrolizador. Entonces, casi toda la literatura realmente se centra en la eficiencia. El escalado, que significa podemos dar electrodos just in time cuando se van produciendo los electrolizadores, o tú haces electrolizadores, me pides electrodos y yo tengo un proceso que a lo mejor en 6 meses te empiezo a dar algo. Esto es el escalado. Pues esto es algo donde justamente tienen que entrar empresas como Jolt. Considere que en 2022 había una necesidad de 2 millones de metros cuadrados de electrodos, que parece una superficie enorme, pero este número solo puede aumentar cada año. Se dobla, se tripla, es un número enorme. Entonces, si no sabemos escalar estas tecnologías a estos niveles, no importa que tengas el mejor catalizador del mundo, simplemente no te sirve de nada. Punto. Eso es muy importante ser claros. Nuestro proceso, no voy a entrar demasiado en detalle, pero consiste en desarrollar una tinta catalítica, que al final es nuestro core know-how, depositarla, por ejemplo, por sprayado, sobre la superficie del electrodo y luego hacer un proceso de curado. Ese curado, que normalmente requiere 400 grados y tarda media hora, nosotros lo podríamos hacer en un horno de casa. 180 grados, 60, 70, 80 segundos, como mucho, y ya tienes el electrodo listo para instalarse. Esto es revolucionario a nivel de manufactura y permite realmente abrir al mundo del escalado. ¿Qué podemos hacer? Pues hoy en día tenemos 2 distintos electrode package, o sea, 2 distintas parejas de ánodos y cátodos que trabajan en 2 regímenes diferentes. Uno que es más de alcalino clásico, que trabaja con performance, esto que veis a la izquierda, muy buenas, muy elevadas, que mejoran el estado del arte. Y el otro que es más, ¿cómo puedo decir? Tenemos una pareja de ánodo y cátodo con algo de PGM, muy bajito, pero que tienen un papel tremendo a la hora de definir performance y estabilidad. Y eso es el nuevo package que tenemos con un poco de PGM que tiene realmente un performance muy elevado. Y nada, esto era un poco para contar lo que hacemos. Hoy en día Jolt es una startup que cuenta con 11 empleados. De hecho, mira, tenemos una new entry en I+D, nuevo doctor. Y eso, somos los 4 fundadores y estos que podéis ver aquí. Y nada, por mi lado ya creo que he dado una pincelada de quién somos y eso. Muchas gracias por vuestra atención.